Majes, si ustedes ya han jugado a la Ouija. Dejamos de lado el chismecito y vamos con una historia de miedo que me mandaron por ahí. Es importante mencionar que si usted es una persona sensible, por favor deslice el siguiente video, ya que es muy probable que este no sea para usted. Vaya majes, un día mi mamá me llevó a la casa de mi tío abuelo, que lastimosamente ya estaba difunto. Yo en aquel entonces tenía 14 años, y sinceramente no recuerdo la razón o el motivo por el cual mi mamá nos había llevado ahí. Solo recuerdo de que ese día solamente estaban 4 primos más de la misma edad, obviamente sus papás y mi abuela en aquel entonces. Entonces recuerdo de que todos se fueron por alguna extraña razón y nos dejaron solamente con mi abuela. Como a los 15 minutos de haberse ido mi mamá, recuerdo de que mi abuela estaba sentada en la tele viendo las noticias y de la nada se quedó dormida. Uno de mis primos era un gran metido y empezó a revisar todas las cosas de la casa, hasta que en una de esas el maje empezó a revisar una caja y adentro estaba el tablero de la Ouija. A uno de mis 4 primos se le ocurrió la brillante idea de querer jugar. El maje de alguna manera nos convenció a todos de irnos a un cuarto de la casa de mi tío abuelo. Es importante mencionar que yo actualmente tengo 35 años. En aquel entonces solamente se escuchaban rumores de la carreta chillona, la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, etc. Así que como sabrán, hablar de la Ouija era un tema más pesado. A nosotros siempre nos habían advertido que nunca anduviéramos jugando con ese tipo de cosas. Pero éramos bichitos y ya saben que uno siempre anda buscando desvergue. Así que nos fuimos corriendo al cuarto sin hacer ruido para que mi abuela no se fuera a despertar. Y empezamos a hacer el ritual, o al menos lo que pensábamos que se tenía que hacer. Cabe mencionar que en aquel entonces no teníamos internet para buscar esto, pero como buen metido habíamos escuchado cositas de lo que se tenía que hacer. Básicamente colocamos un dedo en el triángulo que venía con la tabla y lo teníamos que mover mientras hacíamos una pregunta, y cuando termináramos de hacer la pregunta teníamos que dejarlo de mover. Si les soy sincero, en aquel entonces parecía bastante inofensivo. Hicimos una pregunta estúpida, como de qué día era ahora, y obviamente no obtuvimos ninguna respuesta. El tablero no se movía en lo absoluto. Después uno de mis 4 primos preguntó, ¿cuándo me voy a morir? Y el tablero empezó a moverse. Todos nos empezamos a reír, pensando que 2 de mis primos estaban moviendo el triángulo por el tablero, pero a medida que se movía, todos sentimos una sensación demasiado rara por todo el cuerpo. Me asusté y pues sí, maje, yo no soy ningún pendejo y quité la mano, pero rápidamente el primo que había dicho que jugáramos me dijo que le hiciera huevo, que volviera a poner la mano. Él empezó a decir en voz alta las letras que iban saliendo en el tablero para terminar formando la palabra pronto. Majes, yo le juro que solo sentí que el asterisco se me hizo para adentro. Y como uno es bien maje, le dijimos al mismo primo que había hecho la pregunta que hizo que el tablero se moviera, que hiciera otra pregunta. El maje parecía cagado de miedo, pero al final preguntó si iba a ser asesinado. Y de inmediatamente el tablero se movió a la palabra sí. Maje, yo me empezaba a paniquear más todavía. Cuando sucedió esto, el maje apartó la mano del tablero. Recuerdo que todos nosotros simplemente lo miramos y el mismo primo de la idea de jugar básicamente intentó calmarlo. Llegado a este punto, ese maje dijo de que cualquiera podría estar moviendo el tablero, pero en el fondo yo sabía perfectamente que era la excusa para mantener la pequeña paz que nos quedaba. Mi primo más pequeño dijo que no quería seguir, obviamente tenía miedo y estaba cagado pues, pero el mismo maje, queriéndosela llevar de San Vergón, dijo que teníamos que terminar lo que comenzamos. Después de un silencio, vino otro primo y preguntó que cuándo me iba a petatear yo. Majes, yo estaba pero emperrado por esa pregunta. Pero como era el primo que se la picaba de chistosito, pensé que solo quería relajar el ambiente, pero por dentro quería darle un su vergazo. El tablero se empezó a mover y solo puso 10. Mi primo de en medio dijo, bichos, siento que algo me está agarrando acá. He estado tratando de levantar el dedo desde la última pregunta y no puedo. Y fue entonces cuando todos tratamos de quitar la mano del tablero y no pudimos, man. Hasta el momento sigo preguntándole a Diosito por qué ese maje dijo eso. Sin mentirles, todos empezamos a gritar de miedo, pero en el mismo ratito el maje de San Vergón empezó a decir que nos calmáramos y que tratáramos de pensar, pero puta maje, ninguno se podía mover y ahí supe que nadie estaba moviendo el tablero. Conseguimos calmarnos y el mismo maje de siempre dijo, solo necesitamos terminar el juego, hay que hacerle huevos. Según el maje estaba hablando tranquilo, pero en él se le notaba la cara de miedo y eso me hacía sentir peor porque obviamente era el mayor. Y fue entonces cuando me entró el instinto preguntón y le dije, ¿cómo vamos a terminar el juego si ni siquiera sabemos cuándo lo comenzamos? Él me dijo que simplemente preguntáramos si era posible irnos. A lo que respiré hondo, soqué las de atrás y pregunté si nos podíamos ir. Y respondió que no, majes. Ya saben qué hacer si quieren la parte 2. Hey majes, si ustedes ya han jugado a la Ouija, parte 2.
Rápidamente otro primo preguntó que quién estaba con nosotros. El triángulo se empezó a mover deteniéndose en las letras S, A, T, A. Por dentro no quería que la palabra fuera terminada y las siguientes letras fueron N, A, S. Sentí una corriente eléctrica en todo el cuerpo. No sé si a ustedes ya les ha pasado, pero es una sensación jodidamente extraña. Una vez que nos dimos cuenta de lo que decía, todo se volvió silencioso. No sé si tendrá algo que ver, pero era de noche. Pero no podíamos escuchar el viento ni nada. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Y nuevamente comenzaron las lágrimas de dos de mis primos y por supuesto las mías. Otro de mis primos pregunta nuevamente si ya nos podíamos ir. Y la respuesta fue la misma, majes. No. Yo a este punto yo no sabía qué hacer. Yo pensé que aquí iba a quedar. No hubo manera de tranquilizarnos en ese momento. Entonces mi primo menor comenzó a gritarle al mayor. Perdió la compostura e intentó irse de nuevo, pero no pudo. Era como si nuestras piernas dejaran de funcionar. Majes, yo estaba afligido. Mi primo, el que había estado preguntando desde el inicio, dijo que si tal vez alguien nuevo preguntaba, esta vez sí nos dejaba ir. Así que vino otro primo y volvió a preguntar, pero el tablero se volvió loco. La ficha se movía de un lado a otro, nuestros dedos aún estaban unidos y de repente, ¡pum!, nos vamos todos hacia atrás, como si nos hubieran empujado. Obviamente nos liberamos y salimos corriendo como pudimos, dejando el tablero atrás. Nos fuimos corriendo donde mi abuela. Ella se levantó súper asustada y como pudimos le contamos todo lo que había pasado. Obviamente mi abuela nos pegó una gran puteada y después nos pidió la tabla, la cual había quedado en el cuarto. Cuando fuimos todos juntos por ella, la tabla ya no estaba. Mi abuela era católica, así que el día siguiente llamó a un sacerdote para que llegara a bendecir la casa y la llegara a limpiar por cualquier cosa. Y desde ese entonces más no volvimos a hablar nada de esto. Mis primos y yo tomamos caminos diferentes en la vida. Uno fue político, otro fue abogado y otro fue propietario de una empresa de línea de taxis. Y el mayor, sí, el don verga de la historia, bueno, con él fue totalmente diferente. Él se hizo un Avenger de alto rango. Lastimosamente él fue desvivido cuando tenía 25 años, bajo un ataque de los mismos Avengers. Le metieron 2 bombazos en la cara cuando estaba dormido. Todos llegamos a la conclusión que él no fue el mismo desde aquella noche. Ese primo era el que había preguntado cuándo se iba a petatear y el tablero le contestó que pronto. También a él le contestó que lo iban a desvivir. Y fue el mismo que preguntó que cuándo me iba a petatear yo. Y el tablero puso 10. Esto pasó 10 años después que jugamos esto. Y todo pasó de la manera que la tabla lo dijo. ¿Coincidencias? Saquen ustedes sus propias conclusiones, chuchitos. Espero que les haya gustado la historia y nos vidrios a la próxima.